y cercana. Está en Rosario, Santa Fe, ¿no es cierto, Noelia? Sí, 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 sí. Estoy por estos pagos por ahora, por unos días, así que De todos lados de Córdoba, de muy Santa bien. Marcelo. Eso, vayamos contándole a la hermana Noelia desde dónde estamos. Empiezo acá desde Buenos Aires, voy a girar un poquito la cámara, ahí algunos van a saludar. Vení, vení, Vero. ¿Dónde están ahí? Así, esto, saluden. Estamos acá con los cooperadores, con algunos que vinieron presenciales, se animaron a pasar el frío y otros que están en sus casas, ¿no? Así que bueno, ya Buenos Aires saludó, vayamos saludándonos, a ver para que Noelia sepa desde dónde estamos. Hola Noé, hola a todos, los saludamos desde Córdoba. Hola, Hola, ¿cómo hermanas, están? ¿cómo están? Pero todavía no. Celina no logra su cámara. Hay una entrada de una voz permanente. Acá dice, this meeting between A ver, ¿quién sigue con la presentación? Por Córdoba. No se escucha bien. No se escucha bien. Sí, hay como una interferencia como de una radio. Era de mi computadora que había Ah. salido y no me di cuenta. Ahora está. Hola Noelia, ¿cómo estamos acá desde Córdoba? Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Muy bien, gracias. Hola Noé, ¿cómo estás? Aquí Bien. estamos, algunas de las cooperadores, la señora Viviana con su hija Pilar, y ahí estamos, la hermana Paulina, la hermana Blanca, que todavía no llegó, pero está en la casa, así que vamos a estar todas acá. Buenísimo. Hola, yo también soy de Corrientes, capital, cooperadora, estoy desde mi domicilio. Ajá. Bienvenida. El Auti. Sí. Por las dudas le digo. No. Sí. Yo desde Córdoba, hermana. Qué lindo. ¿Ya? Sí, sí. Te presento. Hola, hermana. Soy cooperador y estamos de Buenos Aires. Ay, qué lindo. Acá a tu mamá también, Lautaro. Desde Buenos Aires también, Cristina, soy cooperadora. Sí. Qué lindo, muchas gracias. Esa es hermana Mercedes. Teli, presentate. Claro. Uy, qué lindo. Salió cortado acá. Teli de Murcuyá. Sí, 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 escuché de Murucuyá. Saluda a la hermana que está en Santa Fe, un gusto. Muchas gracias. Qué bueno. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 participantes. Bueno, pues es que nos presentamos todos ya. Creo que estamos todos con la presentación. ¿Falta alguien más? Y Hola, Lautaro. Hola, ¿me escucha? ¿Eh? Sí, sí se te escucha. Bueno. Bueno, nosotros somos Celina y María de Jesús, Burguyá. Bueno. Apretá la También, cámara. Apretá la cámara y la cámara donde dice video, Celina, para que pueda salir. Porque no están acostumbrados a usar el Zoom.
Eso. Al lado del micrófono, a la izquierda de la... Ahí está, ahí está. La cámara. Ahí está. Ahí está. Ahí Bueno, subió. estamos aprendiendo todo. Sí, claro, Sí. como estamos más... Acuérdense que estamos en Burucuyá. Sí, demasiado. No importa dónde estés. Demasiado que Pero Jesús está también en Burucuyá. Sí. Bueno, era una forma de decir. Sí, no, está bien. María de Jesús. María Jesús. Hola hermana, ¿cómo está? Hola, muy bien, gracias a Buen Dios. día. Encantada. ¿Cómo está Corrientes? Muy lindo, Bien. como siempre. Muy lindo clima. Un hermoso día de sol. Sí, sí. Ay, gracias a Dios, porque estos días con lluvia horrible y mucho frío. Sí, sí. Sí, sí, frío hace, pero está un hermoso día de sol hoy. Buenísimo. Así que con todas las ganas. Con todas las ganas de Qué escucharla. bueno. Ah, bueno, espero no aburrirlos. No, nada de... A mí por lo menos no me aburriste 5 días, así que Ah, Bueno, pero bueno, Lautaro. sí. Ahora estamos por hacer Lautaro los títeres. Hoy va a ser los títeres la hermana Romina para las hermanas de Nazca. Bueno, vamos entonces silenciando nuestros micrófonos, poniéndonos cómodos para poder aprovechar intensamente toda esta sabiduría que nos va a transmitir nuestra hermana Noelia, hija de San Pablo, que ahora tenemos la gracia de que está en Buenos Aires, transferida a Buenos Aires, ahora está trabajando en Rosario, pero después vuelve a Buenos Aires, así que la tenemos acá, esta comunidad cerquita. Así que es la actual secretaria de la provincia, así que bueno, con mucho trabajo, con muchas cosas, con muchos emprendimientos también y con algunos sueños que tenemos compartidos, ¿no es cierto? Y especialmente que también la Noelia está acompañando este equipo de estudio y profundización de los cooperadores, así que también todos los cooperadores van a ver un rostro conocido de este equipo que pronto va a dar algunas directivas y algunas novedades, ¿no es cierto? Entonces, sin más, con esta gran alegría de poder recibirla, le damos el espacio para que ella pueda compartirnos este tema tan lindo desde la liturgia, ¿no? Cómo los pasos y la preparación de los guiones litúrgicos para nuestras celebraciones que sean más comunitarias y más celebrativas también. Así que sin más, Noelia, te damos el espacio. Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto. Esta invitación ya me la hizo la hermana Paz, ¿sí? En abril de este año, justo cuando estaba con la Feria del Libro, y enseguida acepté porque verdaderamente es una gracia siempre y una bendición compartir en familia. Bueno, con respecto a este tema, yo lo primero que les voy a sugerir, ¿sí? Porque bibliografía sobre esto mucho no hay. Sí, nosotros vamos a encontrar mucha bibliografía sobre guiones litúrgicos ya hechos, ¿sí? Que ahí tenemos lo que usamos cotidianamente, la liturgia cotidiana, encuentro con la palabra, espíritu y vida, que son los diferentes estilos de liturgias que van circulando actualmente. Después tenemos los diferentes ciclos litúrgicos que traen distintos guiones de misa ya preparados para todos los ciclos litúrgicos y fiestas especiales, que obviamente vamos a ofrecer los de la Sociedad de San Pablo, que está dentro de la familia. Y después también tenemos los guiones litúrgicos que ofrecemos, por ejemplo, desde la página de Familia Cristiana, ¿sí? Que son los guiones de Cerezo. Pero el principal material que a ustedes les va a enseñar, les va a ayudar para la elaboración de los guiones litúrgicos es la introducción general al misal romano, ¿sí? Esto nosotros decimos, bueno, ¿dónde lo conseguimos? Está en el vatican.va,
¿sí? La introducción general al misal romano, ¿sí? Está justamente en el Vatican.va, que pueden tomar nota de él, que es la página sí, del Vaticano. Ahí pueden abrir y van a encontrar la introducción general al misal romano. Y también nos va a servir de ayuda, obviamente, el conocimiento del misal romano, el evangeliario, el ordo, ¿sí? Que es justamente la guía, ¿sí? De las lecturas y de las fiestas que tenemos, así como también todos los libros que se usan en el altar. Pero la introducción general del misal romano es la base, ¿sí? Ahí nos van a explicar justamente paso a paso las celebraciones y qué es necesario para ayudar a vivir cada momento de la Santa Misa. Aparte de eso, yo creo que es ya redundante hablar sobre el tema de los ciclos litúrgicos, ¿sí? Que eso yo no lo voy a decir porque ustedes lo saben perfectamente, o sea, tienen la formación con las pías discípulas, así que eso tiene que estar de memoria, ¿no? Ciclos litúrgicos, las partes de la misa, que son lo básico y lo esencial. Pero bueno, ahora vamos a hablar específicamente cómo elaboramos este guión litúrgico, ¿sí? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros somos personas que servimos, ¿sí? En el altar, que estamos en la parroquia y que muchas veces vamos a ver que hay situaciones en las cuales uno necesita ofrecer su ayuda, ¿sí? Y comenzar a ofrecer la ayuda en la parte de liturgia, en la parte del guión, es simple, es una tarea simple, una tarea que nos viene encomendada, pero que a veces da un poco de espanto, ¿no? ¿Cómo voy a guiar la misa? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo la armo? ¿De qué manera? ¿Sí? Pero es un desafío muy lindo porque nos compromete a tener una vida de relación con la palabra de Dios, ¿sí? Porque para hacer un guión litúrgico lo que tenemos que hacer es sentarnos, ¿sí? A ver las lecturas del día, el evangelio, ¿sí? ¿Qué mensaje nos quiere dar, ¿sí? El Señor en esta fiesta que estamos llamadas a guiar. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Es que aquí tenemos la persona que va a hacer el guión litúrgico, tiene dos amigos inseparables, ¿sí? Uno es el sacristán. ¿Sí? El sacristán tiene que ser mi amigo inseparable cuando voy a hacer el guión, y el ministerio de música, ¿sí? Porque yo he visto en varios lugares donde vamos, preparamos el guión, y si yo no estoy de acuerdo con el sacristán, ¿sí? Por ahí se me va a dificultar en el momento de saber, por ejemplo, si no conozco bien los colores litúrgicos, las fiestas, los ornamentos, ¿sí? Yo he visto en varias parroquias que de golpe el sacristán, por ejemplo, no vino, la que prepara el guión tuvo que de repente salir a preparar todo, o no sabía cómo preparar, y por ejemplo, era una misa a la mañana, el sábado a la mañana, como era el de la Virgen, estaba todo con los colores de la Virgen, y cuando teníamos que celebrar el domingo hay que cambiar los colores, depende del color que toque. Y el cura cuando entra ve todo así de color blanco, va, saca todo y hace cambiar todo para el color verde. Muchas veces ha pasado eso, ¿no? Entonces es importante saber, porque si el sacristán no está o si la persona que está en la liturgia no está, yo tengo que saber para que todo esté en armonía, ¿sí? Por eso es que es indispensable saber sobre el ciclo litúrgico, los colores litúrgicos y qué fiesta corresponde a cada tiempo, porque si el sacristán no está o si el sacristán necesita ayuda, yo puedo ayudarlo, ¿sí? Para que todo quede armonioso en la liturgia. Y después el ministerio de música. Esto es muy importante, ¿sí? Porque tanto el canto de entrada, los cantos litúrgicos que están preestablecidos dentro de lo que es la Sagrada Misa, ¿no? Como el Kyrie eleison, como el Gloria, como el Aleluya, como el Santo. O sea, tienen palabras específicas que no se pueden cambiar, ¿sí?
Y es importante, como responsables, ¿sí? Ayudar y educar al pueblo de Dios. Yo les doy un simple caso. Cuando fuimos a preparar, el Lautaro sabe ahí, cuando fuimos a preparar, tuve que hacer el guión litúrgico para la profesión perpetua de la hermana Romina Bangrat. En esa comunidad estaba tan desorganizado el tema de la liturgia que hasta tuve que tener una reunión específica con el Ministerio de Música porque no estaban las palabras completas ni del santo, ni del gloria. Tuve que enseñarles qué canto, o sea, cantaban hermoso, pero me cantaban la mitad del santo, o le faltaba la parte del cordero al gloria. No, varias cosas, o un canto litúrgico que ellos habían escrito, habían seleccionado un canto que no era litúrgico para el momento de la comunión. Entonces es importante tener eso presente, ¿sí? Para que justamente la celebración sea armoniosa, porque los cantos también son importantes, no porque el ministerio cante lindo, quiere decir que haga buenas elecciones en el momento de la celebración eucarística. Por eso es importante tener en cuenta que para la celebración eucarística, cuando trabajamos con el Ministerio de Música, es importante que no que se luzca el ministerio, sino que todos los cantos los sepa la Asamblea del Pueblo de Dios, para que todos juntos cantemos y participemos, ¿sí? Por eso es importante no que la persona que va a hacer el guión litúrgico esté en relación con el sacristán, que le va a ayudar muchísimo, ¿sí? Como con el Ministerio de Música, ¿sí? Para coordinar los tiempos, ver la entrada de los cantos, la salida de los cantos, si tiene que preparar un canto de emergencia, porque por ejemplo si es una cola de comunión enorme, ¿sí? Es importante tener muy buena relación con estas docentes para poder trabajar bien. Después otra cosa, ¿sí? Como ya habíamos dicho, conocer el misal romano, ¿sí? Conocer el leccionario, el evangeliario, ¿sí? El ordo, ¿sí? Estos libros que nos van a ayudar con los que vamos a trabajar constantemente. Porque vieron que siempre se da que por ahí cuando nosotros, y esto es muy, muy, muy importante, que es uno de los tips que puse para recordar siempre, elegir de antemano a los lectores, ¿sí? Elegir de antemano a los lectores que van a realizar las lecturas. ¿Por qué? Porque muchas veces o sea, las lecturas se tienen que proclamar, ¿sí? Se deben leer pausadamente para que se puedan entender y principalmente las del Antiguo Testamento tienen palabras algunas muy difíciles de pronunciar y por eso hay que aprender a pronunciarlas bien. Entonces, con una semana de anticipación o con unos días de anticipación, elegir a esos lectores para que se escuche bien, se lea bien, se proclame bien las lecturas, ¿sí? Bien, ahora vamos directamente, después de esas cositas, a hablar sobre cómo realizar el guión, ¿sí? Bueno, el guión litúrgico justamente se llama guión precisamente porque nos va a servir de guía en la celebración de la misa. Guiar significa ir adelante mostrando el camino. El guión da señales tanto a la asamblea como al sacerdote en la celebración, ¿sí? En este guión debería estar contenida todos los pasos que se deben realizar en la celebración, ¿sí? Y lo importante, ¿sí? Es elaborarlo bien. ¿Cómo lo voy a elaborar? ¿No? Si me piden realizar un guión, primero, como dijimos, leer las lecturas de ese día, ¿sí? Si es una celebración de la misa de domingo, si es una celebración de Pascua, si es una celebración de Navidad, si es una celebración por una misa de difuntos, si es una celebración de un matrimonio, si es una celebración de acción de gracias, por un cumpleaños, ¿no? Tiene diferentes pasos y diferentes momentos y todo eso está en el misal romano. Por eso es que yo le digo que es importante que nosotros conozcamos, porque
vamos a tener una misa de matrimonio, con matrimonio, bien, lo hacemos eso. Va a haber una misa y va a estar el bautismo. Bueno, vamos a leer todos los pasos y todo eso está justamente en el misal, todas las misas especiales. Bueno, lo importante es comenzar nuestro guión. Para un guión medianamente sencillo, ¿sí? Lo primero que vamos a tener en cuenta justamente es la munición de entrada. Y vamos a ver que para realizar un guión, lo más importante es que sea simple y sencillo. ¿Sí? Simple y sencillo. Que tenga los espacios de silencio, los espacios de oración y que justamente lo que tiene que hacer el guión es dar pequeños indicios para preparar al pueblo y para ayudar al celebrante. Entonces lo que vamos a hacer es comenzar con la moción de entrada, ¿sí? Que es un texto breve, ¿sí? Un texto breve, ¿sí? Que introduce a los fieles y sitúa a los fieles dentro de lo que se va a celebrar. Se lee antes del canto de entrada y con él podemos dar la bienvenida, predisponer a los fieles a la participación de la celebración. Por ejemplo, se comienza diciendo bienvenidos a la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza, a celebrar este 18 domingo del tiempo ordinario, en el cual Jesús nos invita en el Evangelio a vivir en comunión con los hermanos. ¿Sí? O sea, algo sencillo y simple. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a hacer una gran meditación, le sacamos a lo mejor ideas que el Padre va a decir en la homilía, ¿sí? Y terminamos nosotros haciendo la prédica en la entrada antes de que el Padre predique, ¿sí? Por eso es importante que justamente la moción de entrada sea simple y sencilla, ¿sí? En la liturgia justamente vemos eso, que lo simple y lo sencillo es lo que muestra más el misterio, ¿sí? Lo que nos ayuda a contemplar mucho más. Por eso cuando los guiones de misa están muy cargados y tienen mucha cosa y dicen mucha cosa, pasa el tiempo y no me queda ni la mitad, ¿sí? Por eso es que es importante que sea simple y sencillo. Una vez que ya tenemos la moción de entrada, vamos a pasar a la moción a las lecturas, ¿sí? Y acá esto depende mucho de los usos y costumbres que se dan dentro de la comunidad, ¿sí? Lo litúrgico es una moción a las lecturas única, ¿sí? Única. ¿Sí? Predispongamos nuestro corazón ahora para escuchar las palabras, ¿sí? Que nos transmitirán el mensaje de Dios para nosotros en este domingo, ¿sí? Una moción sencilla, pero hay parroquias o comunidades en las que hay una moción para la primera lectura, después viene el salmo, después la moción a la segunda lectura y después la moción al evangelio, como para indicarle en qué momento tienen que subir, ¿sí? A leer la lectura o dirigirse al ambón la persona que va justamente a hacer las lecturas, ¿sí? Eso se puede dar y se da mucho, ¿sí? Por ejemplo, ahí en el Templo San Pablo, en nuestro templo, mucho tiempo se hizo eso, ¿no? Una moción para cada lectura. Ahora nosotros corregimos y hacemos una moción general, ¿sí? Pero uno se da cuenta que como nosotros, por ejemplo, ahí ya tenemos, ya ubicamos gente que todos los domingos lee la primera, la segunda lectura, entonces ellos ya saben cómo dirigirse al ambón y cómo leer y ya no hay ningún problema, ¿sí? Pero si no, si uno va cambiando cada tanto y hay gente que por ahí no está muy acostumbrada, es importante guiarlos, ¿sí? Bueno, como decíamos, generalmente el salmo es cantado, pero si no tenemos buenos cantores, siempre lo mejor es leerlo,
¿sí? Para no hacer desafinar ni que quede fea. Bueno, después viene la homilía, ¿sí? Después viene la homilía, sí, que hace el sacerdote, que la hace el diácono, ¿sí? Esta reflexión de la palabra, sí, que nos propone. Y después, justamente, de la homilía, ¿sí? Si hay una celebración especial, ¿sí? Vienen, por ejemplo, justamente los sacramentos, ¿sí? Si, por ejemplo, tenemos una misa en la que, por ejemplo, un domingo se va a decir, bueno, el párroco va a hacer los bautismos, o va a ser la celebración del matrimonio, o va a ser o hay una renovación de votos o una ordenación, viene siempre después de la homilía. Si en este caso no hay como unción de los enfermos, no hay renovación de votos, no hay un sacramento que se va a celebrar, lo que se va a hacer es sigue inmediatamente el credo, ¿sí? Y después de este credo vienen las peticiones y las oraciones, ¿sí? Oraciones de los fieles. Las llamadas peticiones, ¿sí? Van dirigidas a la asamblea, a la cual se invita a unirse a la oración por medio de oraciones concretas, ¿sí? Estas peticiones no son oraciones dirigidas al Padre o a Jesús, ¿sí? La respuesta de la comunidad tiene que ser, te lo pedimos, Señor, u otras similares. Vieron que a veces por ahí nos enroscamos mucho y hacemos como respuestas muy largas, o muy enroscadas por María, tu madre, maestra y reina, escúchanos, Señor. O sea, es muy complicada y es muy larga para que el pueblo después responda, ¿sí? Entonces, es importante, bueno, te lo pedimos, Señor, que es lo más fácil y sencillo. Las peticiones siempre vienen, ¿sí? Después de la homilía o la prédica, ¿sí? Si no hay otro sacramento, como dijimos antes. Si es una celebración solemne o dominical, se reza el credo, ¿sí? Así que estas oraciones pueden ser un indicativo de que pronto va a venir las peticiones. Y ahí tenemos que estar atentos porque primero inicia el sacerdote desde el ambón y después continuamos nosotras. Ahora, ¿cuál es el número, ¿sí? de estas peticiones? ¿Cuántas peticiones tenemos que hacer? Normalmente son 5, ¿sí? Lo máximo 8, o si no queda muy, 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 muy largo. Y también es importante acá ser específicos y sencillos. La primera súplica va referida al Papa y a sus intenciones, ¿sí? La segunda va referida a los obispos, presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas, el pueblo consagrado a Dios, ¿sí? La tercera súplica va por la patria y los gobernantes. La cuarta, ¿sí? Por las necesidades particulares de esa comunidad específica que está celebrando la Eucaristía, ¿sí? Ahí es importante saber qué es lo que se está trabajando en la parroquia, cuáles son las dificultades que hay, justamente para ponerlas en oración. Y la quinta, por los enfermos y por los necesitados. Y después de eso se pueden hacer otras súplicas, pero lo importante es que no excedan las 8, sino quedan muy largas, ¿sí? Por eso, las súplicas, la primera, por el Papa y sus intenciones, la segunda, por los obispos, presbíteros, diáconos, religiosos y religiosas, y generalmente acá se reza por las vocaciones, la tercera, por la patria y por los gobernantes, la cuarta, por las necesidades particulares de la comunidad,
y la quinta por los enfermos y los más necesitados de la comunidad. ¿Mm? Bueno, después de este momento viene las ofrendas. Generalmente no se hace una moción por las ofrendas porque todo tiene que transcurrir derecho. Litúrgicamente no se hace una reflexión, una moción. Pero generalmente, ahora, mucho tiempo antes de la pandemia se hacía la procesión, ¿se acuerdan? La procesión de entrada de las ofrendas. Entonces se llevaba el pan, el vino y se presentaba algo. ¿Sí? Cuando se va a hacer eso, sí es necesario hacer una moción, ¿no? Junto con el pan y el vino, que sé yo, la comunidad presenta el trabajo que hicieron los niños de catequesis, ¿sí? Bueno, y ahí se presenta, que simboliza lo que acabaron de aprender sobre el Padre Nuestro, o sobre el amor al prójimo, o sobre el dar es compartir, o sea, lo que hayan trabajado, porque generalmente también en estas celebraciones donde hay gente que trabaja con la catequesis, se usan las misas y ese momento de las ofrendas para ofrendar algo hacia la comunidad y a lo que Dios ha hecho, ¿sí? Y es importante recordar que cuando esta misa que tiene ofrendas, se ofrenda algo, lo que se ofrenda queda en la comunidad. O sea, yo no voy a ofrendar un símbolo y ese símbolo después me lo agarro y me lo llevo a mi casa, ¿no? Eso queda en la comunidad. Y principalmente cuando está el obispo, se lo lleva el obispo, ¿sí? Por eso es importante que cuando uno hace la ofrenda diga para qué es y quede en el lugar, ¿sí? Por ejemplo, cuando fueron los votos de la hermana Romina, nosotros tenemos por costumbre dentro de nuestra congregación, cuando son los votos perpetuos, se ofrenda una canasta, ¿sí? Con todo el material de la editorial, ¿sí? Y eso queda para la comunidad. Nosotros decimos, esta ofrenda va dirigida a la comunidad de origen de la hermana fulana. Bueno, y eso queda ahí, ¿sí? Porque lo que se ofrece queda en el altar, ¿sí? Eso es muy importante porque a veces tenemos ¿se acuerdan que a veces se hacen como esas procesiones, ¿no? Que entra un primer símbolo, un segundo símbolo, un tercer símbolo y después ese símbolo queda como símbolo y después lo sacamos y lo llevamos a nuestra casa, ¿sí? Generalmente eso hay que tratar de no hacerlo, ¿sí? Porque lo que se ofrenda queda en el altar, ¿sí? Queda para la parroquia, ¿sí? Bien. Como decíamos, esto se hace generalmente en la práctica, ¿sí? Es un poco catequístico, pero no es necesario hacer una moción para las ofrendas, ¿sí? También se suele hacer una moción en el momento de la comunión, ¿sí? Esto todo depende de las prácticas que se realizan o las normas litúrgicas que se tienen dentro de la comunidad, porque cada comunidad tiene su estilo, ¿sí? Como decimos. Entonces, por ejemplo, en varias comunidades sí se hace una moción para comulgar, para que las personas sepan que es el momento de comulgar. Solo que tenemos que tener en cuenta que muchas personas que asisten a la misa, ¿sí? Un sábado, un domingo, hace muchos años que no van, no se saben los pasos, no saben en qué momento levantarse, en qué momento sentarse. Por eso es que en algunos guiones litúrgicos vemos cuando la persona dice, nos ponemos de pie, nos sentamos, nos arrodillamos. Va indicando todos los pasos justamente para que las personas que habitualmente no concurren puedan saber cómo moverse, ¿sí? En el momento de la celebración. Y por ejemplo, en el momento de la comunión, hasta en algunas comunidades se indica cómo, de qué manera se comulga, ¿no? Se comulga en la boca, se comulga con la mano o se comulga de rodillas, ¿sí? Que ahora se ha vuelto a ver nuevamente esto en muchas comunidades, ¿no? Y justamente la persona que da la comunión está obligada a dar a la persona, ¿sí? Ya sea en la mano, ya sea en la boca o ya sea de rodillas, ¿sí? Bueno, la moción, ¿sí? Para la comunión es opcional, pero siempre es
es bueno indicarla cuando tenemos mucho público, ¿sí? Y no sabemos si ese público viene continuamente a misa y sabe o no sabe cómo acercarse a comulgar. Así como también se suele hacer como una pequeña moción, por ejemplo, para la comunión espiritual, indicando a aquellos que no pueden comulgar, ¿sí? Entonces se hace esa oración de comunión espiritual, que también es importante como ayudando a la gente, ¿no? Sabiendo de que, bueno, vienen a misa, participan, pero ya que no pueden participar sacramentalmente, sí, lo puedan hacer espiritualmente. Y es un gesto muy lindo para tener en cuenta a todas esas personas que no se pueden acercar sacramentalmente a la comunión. Y para finalizar, ¿sí? La moción de despedida. Sí, justamente en la moción de entrada nosotros nos sentimos convocados a participar, incentivados a predisponer nuestro corazón para vivir bien la celebración. Justamente en el momento de la moción de despedida, la idea es sentirnos invitados a continuar nuestra misión, ¿sí? Por eso nos sentimos enviados. Lo que se hace es una moción de envío, ¿sí? Ahora que hemos recibido el pan de la palabra y el pan eucarístico, nos sentimos enviados a predicar el mensaje que hemos escuchado hoy, ¿sí? Por eso es importante tener en cuenta que, como decíamos en el principio, predisponer a vivir las lecturas, meditar las lecturas antes para poder predisponer bien a las personas. En la salida, justamente, se puede tomar la idea principal del Evangelio para realizar el envío. Y después se finaliza con el canto de salida. Ahora, antes de ir por algunas ítems importantes para recordar, quería preguntarles a ustedes, ¿sí? Si quedó claro, si hay alguna duda, si quieren volver sobre algún punto, ¿sí? Porque este tema no es que es tan extenso, sino es cómo elaboramos o cómo preparamos este guión para vivir más profundamente, ¿sí? La Santa Misa o las celebraciones, ¿sí? Entonces, si alguno tiene alguna pregunta antes de pasar como a los tips finales. Noelia, ¿puedo hacer algunos aportes mientras que estaba escuchándote? Sí. El tema de los guiones lo fui aprendiendo porque mi párroco era el de la comisión de liturgia, entonces por ahí queremos hacer copy y pegue de lo que vemos en internet Claro. y no es la realidad pastoral, no es lo que está viviendo la parroquia. A veces como que se va del mundo esa introducción general de lo que dice esa munición de entrada y no se adapta. Por ahí como que muchas veces los guiones tenemos que adaptar a la realidad nuestra. O esto de las intenciones generales también de la oración de los fieles. Por ahí dice cualquier cosa y no es nuestra. Y tener en cuenta esos criterios cuando armamos. Y en mi experiencia, armar guiones, yo suelo agregar los versículos, el libro, los versículos, porque muchas veces nos vamos a la celebración y puede suceder que se dé vuelta la hoja, puede suceder que se perdió el que va a leer, entonces nosotros ya tenemos a mano, como vamos a estar ahí en esa función, entonces nosotros también tenemos que corroborar eso o poner, por ejemplo, en los guiones suelo poner 20 durante el año, entonces yo también me ubico, Claro. ubico los leccionarios, vamos ubicándonos todos en conjunto.
Entonces agregar las lecturas, los libros, los versículos. Y otra cosa que también lo vi muy importante en este tiempo fue agregar el salmo. Sería, nosotros tenemos que acompañar a veces al pueblo, y si estamos esperando que responda desde el ambón o responde muy poco, nosotros tenemos que salir al encuentro de participar también. Eso me di cuenta. Y el otro también que era cuando es el momento de la comunión, cuando tenemos que decir para comulgar. El celebrante también está invitado a comulgar, porque a veces estamos esperando que comulgue el celebrante o que no comulgue o que cómo se va a distribuir la comunión, todo eso. Y el celebrante también participa de esa comunión. Entonces, por ahí decía, ¿y en qué momento leemos? No, ahora no se lee, se lee o no se lee. Entonces, como eso lo que fui marcando acá de algunas cuestiones. Sí, con respecto a eso, yo ya había dicho al principio que hay que tener en cuenta los usos y costumbres de las parroquias, porque a veces también nos pasa de que estamos acostumbrados en una parroquia con un párroco y de golpe cambia el sacerdote y cambia todo, ¿sí? Todo lo que aprendimos de liturgia ya es como descartado o queda al revés. Por eso es muy importante saber cuáles son los usos y costumbres que se utilizan en la parroquia, ¿sí? Por ejemplo, en una parroquia donde yo estaba y que me tocaba dirigir el guión, yo ya sabía porque el celebrante, yo lo miraba al celebrante y esperaba el momento para hablar cuando él me miraba, ¿sí? Que eso nosotros nos poníamos de acuerdo antes. O por ejemplo, para la comunión, yo sabía que él hacía la moción de comunión cuando el celebrante ya estaba comulgando, ahí tomaba el momento yo para invitar a la comunión, ¿sí? O por ejemplo, en algunas parroquias, en el momento de la comunión, nadie se sienta hasta el momento en que se escucha el clic, cuando se cierra el sagrario y se juntan todas las formas sobrantes dentro del copón y se lleva. Hasta ese momento nadie se cierra, o sea, se sienta. Depende mucho del uso y las costumbres, ¿sí? De la parroquia y de la comunidad. Por eso es muy importante lo que decía Lautaro, ¿no? El conocer el uso y las costumbres de mi parroquia, ¿sí? Para poder también ayudar a la gente, ¿sí? Porque a veces yo tengo como ideas así muy concretas sobre cómo son las cosas, pero en la práctica se hacen diferentes. Y para educar al pueblo de Dios se lleva un tiempo. Por eso es que es importante el auxilio del guión litúrgico y que hasta este guión, una vez que nosotros lo hacemos, a veces puede ser cuando ya estamos duchos y sabemos todas las partes, nosotros lo hacemos rapidísimo. Pero cuando vamos a comenzar, conviene hacerlo, ¿no? Con letra grande para no poder olvidarme. Si ese guión me lleva 1, 3, 4 hojas, enumerar las hojas para saber en qué parte me quedé. Si en el momento de que yo se me vuela la hoja o me distraigo y tengo que comenzar de nuevo, es importante para poder retomar, ¿sí? Pero es muy importante lo que vos decías de que uno tiene que tener en cuenta la realidad de la comunidad, ¿sí? En el momento de hacer un guión litúrgico para ayudar a la asamblea. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Sabe qué, hermana? Nosotros queremos saber en qué momento se lee la comunión espiritual. Es inmediatamente después de que, por ejemplo, yo no sé si pues depende mucho de la parroquia. Hay parroquias en las que no se hace la moción de comunión, ¿sí? Pero en el momento de que se va a comenzar a distribuir, en ese momento se puede decir, bueno, comunión espiritual, ¿sí? Y ahí vos comenzás a decir la oración que tradicionalmente se lee, ¿sí? En algunas parroquias se hace, en otras parroquias no se hace. Generalmente hace varios años que se viene haciendo en diferentes comunidades. ¿Por qué?
debido a la gran cantidad de gente que no se acerca a comulgar y uno no sabe el por qué. ¿Sí? Entonces, para ayudar a esa gente que entre en la comunión espiritual, en el momento en que se va a comenzar a distribuir la comunión, antes del canto de comunión, se lee Sí, la acá por oración. ejemplo hacemos en el momento que el padre comulga, en ese interín, porque si hay Claro. una moción sobre la entrada para la comunión, se nos hace un poco difícil. Ay, salió. Es que Entonces se hace en el momento que el padre comulga. Bien. Y se invita, ¿no?, para las personas que no pueden comulgar. Por la gracia de Dios, el otro día le escuchamos al padre acá que hay muchísima gente que comulga. Él dice que a él le llama la atención que en otros lugares, así como usted dice, que no comulgan, pero que acá hay muchísima gente que comulgan, por la gracia de Dios. Sí, ahí también me acuerdo que en Mendoza, en la catedral de Mendoza, era muy lindo, pero tampoco no es litúrgico, pero le hace bien al pueblo de Dios. Y a veces nosotros estamos muy obsesionados por lo litúrgico y no nos damos cuenta de que, bueno, hay gente que no puede comulgar, por ejemplo, en el momento de la comunión. Yo me acuerdo que en el momento de la comunión en la catedral pasaban todos a comulgar, ¿no? Y aquellos que no podían comulgar, ¿qué hacía el diácono? Se paraba al lado de donde estaba el sagrario, que tenían un lateral de ellos donde estaba el sagrario, y exponían el Santísimo. Entonces en ese momento toda la gente que no podía comulgar se iba para ese lado y se ponía en adoración haciendo su comunión espiritual, ¿sí? Eso no es litúrgico, yo aclaro bien, pero ayudaba muchísimo al pueblo de Dios, ¿sí? Porque ya que no podía comulgar en ese momento, podía adorar en ese momento. Y a veces la gente necesita signos concretos, ¿sí? Pero eso depende mucho del sacerdote. Por eso es importante que nosotros cuando hagamos el guión litúrgico, ¿sí?, cuando estamos comenzando, mostrarle a alguien que ya tenga experiencia o preguntarle al padre cómo quiere, qué le parece, de qué manera, que eso también ayuda mucho, ¿no? Eso es un signo de humildad de parte nuestra y ponernos a predisposición para entrar también en comunión con el celebrante. Eso también, gracias a Dios, ahora el sacerdote que está nos ayuda muchísimo, nos tiene mucha paciencia. Y eso es bueno, porque así como usted dice, de golpe puede cambiar de párroco y claro, uno ya comienza de nuevo, ¿no? Pero él nos ayuda muchísimo, en todo sentido nos anima, es muy bueno, así que hay que orar. Sí, no, sino también tenemos así, por ejemplo, sacerdotes muy ungidos por el Espíritu Santo, digo yo, que por ahí hacen los cortes y se le ocurrió algo hacer en el momento y lo hace. ¿Viste? Uno tiene que no ponerse nervioso y seguir, porque él está dirigiendo la oración, ¿no? A pesar de que sea o no sea litúrgico en el momento, bueno, seguir para no estropear como la armonía dentro de la celebración. Y después decir, bueno, padre, ¿por qué hizo esto? ¿No? Después también es importante nosotros cuestionar y ver la respuesta que tenemos para en un próximo momento, cuando reciba esa emoción del espíritu, nosotros como estar preparados para saber cómo reaccionar, ¿sí? Porque a veces pasa también eso. Sí. Gracias, sí. No, por favor. Bueno. Me pregunto algo, Noelia. Sí. En la parroquia donde yo voy, al Jesús Misericordioso, dan después la oración de la comunión espiritual. ¿Eso también es como que tiene validez o no? Porque no es antes. Ellos terminan la comunión, terminan de dar la comunión y después dan la oración de la comunión espiritual. Sí. Eso también es válido, se puede hacer antes, se puede hacer después de la comunión. Por eso te digo, depende el uso y costumbre de la parroquia y del párroco, ¿sí? Porque acá el que dirige es el párroco, generalmente, ¿no? Y hay veces con los que nosotros, párrocos, con los que vamos a tener más sintonías y párrocos con los que no vamos a tener sintonía,
párrocos que son súper litúrgicos, que les encanta el punto, la coma, esto así en el momento preciso, y otros que no le dan artículo a nada, ¿sí? Y que salen a celebrar y siguen, y nosotros nos ha pasado, ¿no? Que nos hemos ido a algunos lugares de misión o algo, y resulta que se lee la primera lectura y el salmo, y la segunda lectura nunca apareció, o sea, y la hacen corta, y la cortan ellos. Y después surgen todas esas confusiones en la liturgia, pero depende mucho de la persona que está dirigiendo, cómo él te pide que vos lo hagas. Lo bueno es aprender siempre lo que es litúrgico, por eso es la bibliografía de referencia que yo les puse como obligatoria, es la Introducción General al Misal Romano. Todo lo que está ahí es lo litúrgico, ¿sí? Fuera de eso es la creatividad del párroco, del momento, del celebrante, y los usos y costumbres que tiene la parroquia. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en la zona de Cuyo, en San Luis, por canon del obispo, por ejemplo, es obligación comulgar de una sola manera, de rodillas y en la boca. O sea que en ningún lado te van a dar la comunión parado, ¿sí? O en la mano. Eso también depende, esto es por ejemplo, es un uso y costumbre de una diócesis, porque está con norma canónica. ¿Mm? Y yo me acuerdo que una vuelta estando en Mendoza, vino una persona de San Luis que quería comulgar, y estábamos en pandemia. Y nosotros los ministros, por orden del párroco, solo teníamos autorización de dar en la mano. ¿Sí? Entonces a esa persona que vino a comulgar conmigo le dije, mira, va a tener que esperar hasta el final, que el párroco es el único autorizado en dar en la boca. ¿Sí? Entonces esa persona tuvo que esperar y protestó y dijo no sé cuál cantidad de cosas en la asamblea, pero es porque está fuera de su uso y costumbre. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a otra parroquia, por más de que esté bien o esté mal, es el uso y costumbre de esa parroquia. Es así como se hace. Y cuesta muchísimo romper esos usos y costumbres, como esas tradiciones arraigadas de generación en generación que van pasando de párroco en párroco, ¿no? Y hasta hay algunos párrocos que luchan con esos usos y costumbres, que a lo mejor quieren corregir, pero no pueden debido a que están tan arraigadas en la comunidad. Por eso es importante situarnos en la realidad de la comunidad, los usos y costumbres que tiene la comunidad y las indicaciones que da el celebrante. ¿Te acordás, Noelia, que también tuvimos mucho el canto de postcomunión? Ah, Ese también sí, fue... bueno, ese es antilitúrgico, pero bueno. Pero se usa mucho también. Por eso te digo, depende mucho de los usos y costumbres de la parroquia. Depende mucho de eso. Hay párrocos que sí le gusta. Generalmente, yo me acuerdo que en la parroquia en la que yo estaba, digo de Mendoza porque fue la que más trabajé, ¿no? Había un sacerdote que le gustaba el silencio, que para mí era lo ideal. Después de la poscomunión se quedaba 2 minutos, 1 minuto y medio en silencio, y todos en silencio. Pero había otro, ¿no?, que le gustaba una canción en ese momento, así que le pedía al coro que cante una canción. Entonces ahí teníamos que adaptarnos según un cura y según otro. Sí, también tener presente las disposiciones de las conferencias episcopales de cada lugar. Sí, exactamente. Eso a veces difiere mucho entre un lugar y otro, estar atentos a eso. Nosotras que nos toca muchas veces andar de un lado a otro, ¿no? Una provincia a otra, llevamos lo que sabíamos y ahí no rige así. Entonces, Exacto. interiorizarse y antes de intentar hacer una observación, por ejemplo, ¿no? Claro. Que está mal esto, pero no, ahí la conferencia episcopal dio esa disposición, como dijiste el caso de San Luis, la provincia de San Luis, también tenemos que tener presente eso, ¿no? Y nosotros que hemos participado tantas veces en estos encuentros sobre liturgia, siempre así a nivel nacional también, precisamente yo he participado mucho de la Sociedad Argentina de Liturgia, donde estábamos participando de todas las provincias, siempre están estos ítems que nos asesoran con eso.
con respecto al guión inicial, me parece que no hiciste alusión a que también tenemos que tener presente la fiesta que estamos celebrando. Había Sí, dicho, sí. por ejemplo, es la fiesta de Cristo Rey, el Corpus Christi, no es solamente que sea cortito, está bien, pero siempre hacer eso. Tener presente qué estamos celebrando ese domingo, salvo que sea, vos hiciste referencia al tiempo durante el año. Y también otra cosa, además de eso, dentro de ese mismo guión inicial, otras celebraciones especiales que estemos celebrando. No sé, es una... también no sé si incluye ahí los 15 años que generalmente se Sí, celebran, sí, porque sí. uno ve ahí toda gente vestida, pero ¿qué es? ¿Qué es lo que está celebrando, no? Que estamos llegando de afuera, no sabemos que sería lindo, ¿no? O sea, que no es solo porque sería lindo estar en las disposiciones, ¿no? En la construcción del guión inicial, pero hacernos presente qué es lo que se está celebrando. Había hecho de referencia a una consagración religiosa, ya es muy visible, se sabe, bueno, la mayoría ya va para eso, pero también igualmente en el guión inicial tiene que estar eso, ¿no? Otro de los que solemos hacer hincapié en los encuentros de liturgia que tenemos es que el guía, siendo en parroquias donde uno tiene conciencia de que participan desde niños, como dijiste vos también, personas que por ahí de vez en cuando vienen y no se acuerda más esas oraciones que se reza allí, sería bueno que el guía rece en el micrófono para saber esa oración que están rezando, salvo el Padre Nuestro, que todo el mundo lo sabe, pero otras veces no lo saben. Entonces, bueno, a veces el guía se retira, hace el guión nada más y se retira y no reza nada en el micrófono y mucha gente no sabe qué es esa oración, ¿no? Y a través de eso se va familiarizando para rezar. No retirarse el micrófono y rezando, tampoco prevalecer la voz de él ahí, pero sí acompañar con el micrófono esa oración. Otra cosa puse también con respecto a la colecta. No existe ninguna referencia a eso, donde muchas veces se desvaloriza porque es dinero lo que se va a poner, es lo que significa esa colecta dentro de la misa. Después te dejo que lo expliques y también muy bien la parte de las ofrendas, que lo que se ofrece, bueno, ya eso especificaste, que se ofrece en el momento del ofertorio, tiene que ser algo que queda para la parroquia o bien para Cáritas. Por ejemplo, ahí en Burucuyá, en una celebración que fui, una señora ofrecía los gorros para los bailarines que tenían que bailar. El momento de las ofrendas llegó y el párroco no le recibió en el altar, sino que le hizo seña que se retirara a un lado. Quedó medio feo eso. Eso tendría que especificar antes desde la persona que organiza la liturgia, de no permitir llevar esos gorros para darle a los que bailan allí, iban a bailar no corresponde eso, ¿no? Pongo un ejemplo concreto, ¿no? O la pelota de los chicos, como el día del niño, llevan la pelota de los chicos. Esa pelota, después ellos lo llevan porque juegan con eso. No es así, ¿no? No es ir a ofrecer, o nosotras, no sé, ir a ofrecer el Día del Trabajador, nuestro objeto de trabajo, después nos traemos todo. Tiene que quedar en ese momento del ofertorio, cambia el sentido de esa ofrenda. No es lo mismo, yo llevo los víveres para los pobres en la parroquia o la ropa, pero aún así es para los pobres ahí, no queda para la parroquia. Tiene que ser esa cosa específica del momento de la ofrenda. Puedo llevar las ofrendas, pero no el momento de las ofrendas, esa donación que quiero hacer, ¿no? O sea que es o en manos dicen que tiene que ser para el culto, esa ofrenda que hago. Por lo tanto, vos hiciste referencia no sé, el trabajo que hicieron los chicos de la catequesis, me parece que ese no entraría tampoco allí eso, ¿no? Ese es otro momento de ofrecer en mis oraciones, pero no el momento de las ofrendas. Sí, pero depende de la parroquia, se hace.
Hay párrocos que quieren que en el momento de la ofrenda los chicos entreguen el afiche que va a quedar colgado en de lo que hicieron, de lo que trabajaron. Eso te digo porque depende de la parroquia y depende del sacerdote, vos tenés esas cosas, que hay cosas que no van y otras que sí. Sí, por eso Depende digo, ¿no? mucho, o sea, para mí no es litúrgico, o sea, entregar esos momentos y hacer esos momentos, pero bueno, hay momentos en los que el párroco sí te pide que los chicos hagan esa entrada. Y, por ejemplo, en esto que están hablando ustedes, que son, digamos, los que nos desburran a nosotros los laicos, que así como ustedes están nombrando a la hermana Mercedes y ustedes están nombrando que no va, que sí va, para poder tener más noción en el momento de la ofrenda, que sí va en el ofrecimiento, en el ofertorio, porque en realidad el ofertorio es el pan y el vino que se acerca al altar. Claro. ¿Qué sí Bueno, acompañaría ese pan y ese vino, que es nuestro Jesús vivo en esa Eucaristía, ¿no? ¿Qué sí puede acompañar a esa altura, digamos? Bueno, lo que sí generalmente va es, por ejemplo, cuando se hace la procesión. Hay momentos en los que se hace la procesión del pan y el vino, ¿sí? Eso sí podría ir. Pero ya te digo, o sea, no es, o sea, cuando vos ves una misa, por ejemplo, del Vaticano, no se hace una moción a la entrega de las ofrendas, es porque no va, igual que en la comunión, no va una moción, ¿sí? Por eso que yo le decía, lo que sí va es todo lo que está dentro de la introducción general al misal romano, ¿sí? Esa es la base que ustedes tienen que tener para guiarse si una cosa va o no va. Pero, ya te digo, son los usos y costumbres de cada parroquia, que a veces uno tiene que respetar, por más de que uno diga no es litúrgico, pero bueno, es como la gente está acostumbrada en esa comunidad y que ellos sí le dan importancia. ¿Sí? Noelia, ¿te puedo Sí. decir algo? Acá Sí, la sí, señora sí. está queriendo comprarse un misal romano para aprender, sabe que no, aparte del chiste, es una bromita más. Ajá, sí. Quería decirte que hace mucho tiempo que no está saliendo las guías para la misa, solo las guías como antes salía. Entonces, Claro. eso te digo porque ustedes como son editoras también de libros. Es que no se está difundiendo, hermana, por eso no hacemos. Sí, bueno, pero hay mucha gente que piden, buscan, porque Sí. hay muchos laicos que son nuevos, que le piden, por ejemplo, y que bueno, quieren participar en la misa, quieren participar en las guías, en todo lo que sea, en las lecturas, pero no, le falta instrucción. Entonces, eso, Claro. buscan el librito de la guía de la misa según el Sí. ciclo, como antes salía. Pero, por ejemplo, yo no digo una cosa extensa de nada, pero por lo menos así una rúbrica sobre cómo es la guía, cómo son los pasos de la guía y con unos pequeños ayuda, ¿no? Para los laicos, está haciendo falta, está haciendo falta. Incluso te digo que hay gente que pide el librito ese rojito chiquitito que antes venía con la misa entera, que para contestar. Sí, sí, sí. Porque como vos decís, a veces el Gloria, por ejemplo, no está completo en los cantos. Y la gente ya no sabe ni rezar el Gloria, el credo, mucho. Así que todas esas cosas que antes estaban, bueno, ahora no están. Y la gente va como dejando, bueno, hace como se puede, como sale. Y a veces no está completo, no saben. Es que depende mucho, mucho. Por ejemplo, en Mendoza hay una disposición de que el Gloria se reza, no se canta. En la arquidiócesis. Se reza. Igual que el credo, los domingos se hace el credo niceo constantipolitano. Pero eso depende de la disposición y de la necesidad que ve el obispo
como decíamos, en su diócesis, que da esas normas canónicas en la liturgia, ¿sí? Que lo puede hacer, pero hay otros que directamente no. Hoy en día hay poco material también para que la gente Sí, bueno, desarrolle un yo por poquito. ejemplo me tuve que basar solo en la introducción general del misal romano porque ninguno, o sea, nosotros por ejemplo no tenemos libros sobre guiones litúrgicos, solo tenemos los que publicamos de Cerezo en Familia Cristiana, que la gente entra y va descargando, que eso es gratuito, ¿sí? Pero también San Pablo no tiene, y está la liturgia cotidiana, que es lo que tienen ellos. O sea, la liturgia cotidiana, encuentro con la palabra o palabra y espíritu, que eso es lo que ellos llevan y toman, pero no todos tienen, o sea, es poca la gente que tiene ese interés en nutrirse y de seguir la misa paso a paso y tener contado y bien hecho. O sea, no es tampoco mucha gente. Nosotros en un principio hicimos, pero después nos queda todo apilado en el depósito. Y ahora, por ejemplo, todos como con el celular, entonces todo va descargado, todo viene el material hecho y toda la gente mira y sigue desde el celular. Entonces lo impreso va quedando como en desuso, ¿sí? Por eso hay muchas cosas que uno quiere hacer como una opción editorial, pero que después no tienen resultado y no tienen cómo sostenerse en el tiempo. Por eso es que yo siempre les recomiendo es tomar el libro de la liturgia cotidiana, ¿sí? A mí es el que más, para mí es más fiel. Hermana, sí. Quiero hacerle una pregunta. Uh-huh. ¿En qué momento debe hacerse dentro de la Santa Misa los avisos parroquiales? Por ejemplo, Sí. hay veces que el aviso parroquial es más largo que inclusive la homilía. Avisos parroquiales de 10, 15 minutos, larguísimos, que yo no sé si alguien los recuerda realmente o que están sujetos a modificaciones, que uno que lo escuchó, ya le digo, en la misa, durante la semana cambia todo. ¿En qué momento debería hacerse y cuál es el contenido que debería tener? Porque a veces bueno. está haciendo falta para la empanada, el morrón, el aceite, debe traerse fideo, pero de tal marca. ¿Eso es correcto dentro de la Santa Misa? Dentro de la celebración los avisos parroquiales no van. Tendría que entregarse un folletito al final o tener un panel informativo donde se colocan, ¿sí? Pero generalmente no van eso dentro de lo que es la celebración. Ahora, el párroco tiene la costumbre sí de decir, bueno, algunos avisos parroquiales, ¿por qué? Porque aprovechando que toda la comunidad está congregada justo en el domingo, para que no se le olvide a nadie, lo dice así a viva voz, ¿sí? Pero generalmente no se hacen avisos parroquiales dentro de la liturgia. Muchas gracias, hermana. Pero eso depende mucho del párroco, ya lo digo, o sea, lo que dice. Hermana, le quiero preguntar con respecto a las intenciones, ya sea en acción de gracias o por difuntos. Hay veces que son demasiado y no se alcanza a leer todo antes que comience la misa. Después se presenta en el momento de las ofrendas. Y a veces hay gente que se enojan porque ellos lo que quieren es escuchar lo que ellos dictaron ahí para pedir. Con respecto a eso, bueno, con respecto a eso, la solución es hacerlo 15 o 20 minutos antes de la misa. O sea, vos para hacer eso, vos tenés que tener en cuenta que si la misa comienza a las 8, yo 5 minutos antes tengo que hacer la moción de entrada para que comience justo a las 8 la procesión de entrada que hace el párroco. Entonces, tengo que calcular que si yo quiero hacer una lista
monométrica grande sobre los difuntos, sobre acción de gracias, sobre peticiones e intenciones, lo tengo que hacer antes de que comience la moción de entrada. Entonces, si vos sabés que tiene gente a anotar la intención o que la anote antes, entonces vos 20 minutos antes de la misa te pones como loro a leer, taca, 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 todo, si es lo que quieren escuchar. O por ejemplo, en una parroquia, yo estuve en Resistencia hace unos meses viviendo, lo que hacían eran anotar todos los difuntos y toda la acción de gracias se ponían todos en un cajoncito, ¿sí? En un cofre. Y ese cofre, en la procesión de entrada, la llevaba el sacerdote y la ponía en el altar, por todas estas intenciones. ¿Por qué? Porque se cansó de que eran tan largas, el párroco vos tenías como 20 minutos antes, media hora antes, comenzar con la letanía de las intenciones de la Santa Misa, ¿sí? Y entonces, claro, llegaba gente a última hora, anotame por favor no sé qué, no sé cuánto, bueno. Pero eso depende mucho del párroco, ya les digo, ya del uso y la costumbre de que se hace en el lugar. Pero lo correcto es iniciar, si vos sabés que la gente le gusta escuchar eso en la misa, hacerle entender que tiene que venir 40 minutos antes para anotar la intención y que se lea media hora antes de la misa. Gracias, hermana. Gracias. Hermana, yo quisiera hacerle una pregunta. Darles las gracias primero, muy claro todo, ayuda mucho. En cuanto, por ejemplo, cuando son las comuniones o las confirmaciones, las catequistas les traen carteles, por ejemplo, si es de la confirmación con los dones del Espíritu Santo, y ponen delante del altar así una hilera de carteles. Igual si es comunión, ponen carteles, yo soy el pan de vida, el que viene a mí, cosas así. ¿Está bien eso? Es, digamos, no distrae o no. ¿Qué me dice usted? Mira, yo ahí voy de vuelta, que hay en ocasiones donde la gente necesita signos. Generalmente no se tiene por qué hacer. O sea, el altar lleva flores y nada más para ornamentar, ¿sí? Sí, al En pie diferentes del lugares. altar. Ellos Exactamente, ponen al pie del pie, altar. sí, así Es lo que delante se del tiene que altar. hacer. Pero sí se puede adornar bien, equilibradamente, algo que no sea tan extravagante, sencillo, sí se puede hacer como una referencia. Pero eso depende mucho de la parroquia y cómo esté preparado, ¿no? Hay gente que tiene nociones de liturgia y lo hace bien y queda lindo. Y hay gente que no, y lo hace así como espontáneamente y prepara y lleno de telas y lleno de adornos y lleno de cosas, el altar, el presbiterio, todo. ¿Sí? Generalmente no es necesario hacerlo, pero como es una fiesta y uno quiere que quede marcado en el recuerdo de la gente, ¿sí? Entonces esos signos a lo mejor ayudan. En ocasiones sí y en ocasiones no. Por eso te digo, depende mucho de la disposición. A lo mejor hasta el mismo párroco pidió que se haga eso. Depende. Yo conocí un párroco que le encantaba que sea como un show más o menos todo el altar. Y lo hacía hacer, ¿sí? Y hay otros que no les gustan y que le pongas la vela al costado. Para eso están los candelabros, están las cosas y son súper litúrgicos, y hay otros que no. Bueno, gracias, hermana. También le digo que con respecto a los libros, los sacerdotes traen la celebración de los sacramentos en el celular. Ya no usan, algunos ya no usan el ritual de los sacramentos. Sí. Gracias, hermana. Sí. Bien. Después quiero aclarar algo que había dicho la hermana Mercedes con respecto a la colecta, ¿sí? Hay momentos en los que sí,
hay gente que le gusta hacer una moción con respecto a la colecta y hay momentos en los que no. Generalmente no se hace una moción para la colecta, ¿sí? Y se pasa, pero hay parroquias en las que sí lo consideran necesario y hacen esa moción para la colecta. Hay gente que para el momento de la colecta usa los colecteros pasando banco por banco, y hay en otras comunidades donde se tiene ya un lugar que se coloca, qué sé yo, en el medio, en el costado del altar, donde todo el mundo se levanta y predispone la ofrenda material, ¿sí? Que quiere colocar allí. O hay, si se dieron cuenta, en algunas parroquias que son súper modernas, ya tienen el código QR o tienen el alias o la transferencia para que uno lo haga desde su celular. O sea, hoy en día está totalmente diversificado. Hasta hay parroquias en las que ellos sí hacen, ¿no? Quien quiere colaborar con el diezmo, pero eso no se dice en el momento de la liturgia, ¿sí? No tendría que decirse. Todo el mundo tendría que hacerlo ya directamente, pero hay parroquias en las que sí lo hacen. Bien. ¿Alguna pregunta más? Igual que para aportar también, la vez pasada la hermana Mercedes también me había preguntado dónde se dispone la ofrenda material de la colecta. Entonces, justo leí una publicación que decía que la ofrenda de la colecta no va directamente en el altar ni sobre el altar, sino va cerca del altar o en una mesa adecuada a la celebración. Claro. Eso me llamó a mí la atención porque solemos ver en las parroquias que ponen debajo del mantel cuando hacen la presentación de la ofrenda material, que eso también siempre vemos. ¿Qué va primero, la colecta o la ofrenda? Porque eso a mí me pasa en Nazareno, que yo pongo ofrenda, no, colecta, después ofrenda. No, el padre quiere colecta, ofrenda, después colecta. Entonces, eso también a veces como que es confuso para mí, pero tengo que hacer lo que me dicen. Y después cuando hacen la presentación, es colecta primero, no, sí, ofrenda, colecta, y ahí se hace una confusión de signos, pero es porque el lugar lo pide así. Pero si yo tengo que ir a mi parroquia o tengo que hacer como nosotros solemos hacer en las celebraciones del Divino Maestro, hacemos según el uso y costumbre de nuestro lugar y lo ponemos bajo el altar y todo eso. Por poco está especificado dónde hay que presentar o dónde hay que depositar la colecta de los bienes materiales y de los aportes. Hay en otra parroquia que yo veo que le ponen debajo del santo, por ejemplo, está cerca está todo el presbiterio y le ponen ahí, porque no está establecido tampoco. O hay parroquias dónde también que directamente juntan todo y lo llevan atrás a la sacristía. Directamente. Entonces digo, depende mucho del uso y costumbre del local. Esa es la lucha de los liturgistas con las parroquias, porque hay un montón de errores que se cometen y pierde el valor de lo que, el verdadero sentido de lo que se está, lo que tiene la liturgia, esos gestos o símbolos. Lo de la colecta es una ofrenda tal cual como el fruto del sacrificio de todo, ¿no? Hay la plata y entonces va debajo del altar ahí tirado, ¿no? Nosotros mismos tenemos que darle ese valor verdadero que tiene con estos gestos y símbolos que estamos expresando justamente dentro de la celebración eucarística, donde todo es vida. Allí no es más o menos lo que estamos haciendo ahí, ni siquiera a veces el sentido con que nosotros tenemos de esas cosas. Entonces, por eso mismo, la liturgia nos enseña que debe tener otro altarcito, en todo caso, al lado del altar, y se deposita allí hasta que termina la misa. Eso no es que tienen que llevar por allá por atrás y llevar ya toda la sacristía, ya están contando ahí la plata y después vienen a decir todo eso desórdenes que hacemos perder el sentido de lo que tiene. Claro. Es sagrado ese dinero que hemos ofrecido porque es el fruto de nuestro sacrificio y tiene tanto el valor del cuerpo que se está consagrando allí,
eso mi sacrificio se está convirtiendo en el cuerpo de Cristo allí en ese momento. Entonces, pero si perdió el sentido y lo llevamos ya en la sacristía o lo tiramos debajo, digo tiramos porque realmente a veces no ese gesto de poner debajo del altar en el suelo, eso está diciendo lo tiro en el suelo, eso ya es son signos y símbolos, ¿no? Claro. La liturgia está hecho de eso. Y después también con respecto a las intenciones va por ahí lo mismo, también de leer las intenciones. Vamos haciéndole perder el sentido de que en la misa, en la celebración de la misa, está todas las intenciones, aún las que no se leen allí. Claro. Hacemos tanto hincapié en la lectura de eso que parece que aquel que yo no pronunciaron ahí el nombre de la persona, no se rezó por ella. Tanto que acá en varias ocasiones nos ha tocado que no hemos leído la intención que pusieron. Y la persona termina la misa y a los gritos está ahí que no sí, tal cual. O sea, ¿qué provocamos? Error eso de que solamente rezó por aquellas personas que hemos leído su nombre. Y eso es un error, no es así. El verdadero valor es que todas las intenciones que tengamos en nuestro pensamiento, llevamos ahí, por más que nos hayamos puesto allí, no, es válido, es tan válido como aquel que se leyó. Pero el leerlo, fuimos borrando esa otra parte que es el verdadero Claro. sentido. Entonces, sepamos nosotros lo que estamos en la liturgia, cuál es el verdadero valor. Entonces, ir inculcando a la gente, que especialmente nuestros cooperadores paulinos, todos que estamos en esto lo de la liturgia, el verdadero valor de la liturgia, ¿no? Y sí, eso es importante. Es una inmensidad de intenciones, porque nosotros ahí en Burucuyá especialmente, o acá la Merced que tenemos, 2 horas de lectura Pero sí, pasa eso. Y nos vamos a misa ya una hora antes, en Burucuyá una hora completa y no alcanzan a leer uno tras otro las intenciones. Bueno, otro error que veo es, agregan tantas cosas en las intenciones. A Santa Rita, a San Bartolomé, a San, a todos los santos. Entonces, toda la corte celestial. Eso no va, eso no es así. Sí. Pero bueno, que se fue metiendo esa costumbre que cada vez, por una intención de una persona, un montón de santos. Yo decía, bueno, por un lado ahí en Brulla cuando voy me siento, estoy esperando, ahí escucho. Mientras tanto una letanía, ¿no? Que uno está recordando tantos santos que hay que... Entonces eso se alarga tanto que no es así. Ya de por sí la persona por la que estamos rezando. Eso solo es tantas personas que sean, pero todos esos santos, le pedimos a San, y en la misa no lo estamos pidiendo a San, sino a Dios directamente. Claro. Entonces, bueno, pasa lo mismo, hermana, con la... Sí, vamos admitiendo y después se desvaloriza todo, llega a una imposible que hace que me voy para las 8 de la misa, resulta que empieza recién a las 9 porque por todas las intenciones que están rezando. Claro. Bueno, por eso es que un párroco agarró y hizo así, ¿no? Cada uno viene, anota su intención, la pone dentro de un cofrecito y eso se ofrece en el altar cuando el sacerdote va. ¿no? Hace la procesión de entrada y lleva el cofrecito y lo coloca en el altar. Vamos a rezar por todas estas intenciones. Eso hacen en las misas de los santuarios de Schoenstatt, con el capital de gracias. Ajá. Es parecido. Es un uso que puede solucionar muchas cosas. Sí, por ejemplo, en Mendoza casi nadie anota tantas intenciones. ¿Por qué? Porque depende de la intención, te cobran. Peor todavía. Claro, me encanta. Peor todavía, se comercializa, ¿no? Entonces uno no lee tanto. Pero depende mucho. Sí, no. En Mendoza hay una grilla de precios por sacramento, cuánto se tiene que abonar, por intención, cuánto se tiene que abonar, por misa, cuánto se tiene que abonar. Yo quería aportar algo si puedo. Sí. Yo quería aportar algo si puedo. Está muy lindo, o sea, valga la aclaración, ¿no? Muy bien explicado todo. A mí me llamaba la atención, sí, que en cada parroquia donde uno va,
sí, es la modalidad de cada parroquia, eso se nota mucho. Sí. Está muy bueno esto de poder cambiar. El tema es que si nos tenemos que valer de cada criterio del sacerdote, es como que eso va a ser medio complicado, digamos. A mí me llamaba la atención, por ejemplo, la lectura. Yo me voy a una parroquia donde se ve que la gente se queja, que siempre leen lo mismo. Una capillita de Jesús Misericordioso. Y el sacerdote aclaró en la misa que van a leer la lectura la gente que está en condiciones de leer la lectura, porque así como la homilía, la palabra tiene que llegar y según el criterio del sacerdote, no cualquiera puede leer la lectura. Exactamente. Porque tiene que esa lectura llegar a las personas y tiene que ser bien leído, que las personas, según el criterio de este sacerdote, para él está bien. Te vas a otra parroquia o a otra iglesia y en el momento eligen. Porque según el criterio, yo pregunté, y según el criterio del sacerdote, cualquiera puede leer la lectura porque según el criterio se elige porque todos estamos en condiciones de leer una lectura. ¿Por qué le vas a negar a las personas no leer una lectura? Ese es el eterno drama de los liturgistas. Es el criterio. Porque una cosa es lo que dice la liturgia y otra cosa es lo que dice el sacerdote. Pero quien dirige la misa a veces parece que es el que tiene el peso en la balanza que más pesa. Y a veces es difícil. Yo me acuerdo cuando nosotros estuvimos haciendo la misión por los votos perpetuos de la hermana Romina, el desastre que era en esa parroquia de liturgia era abismal. Abismal. Lautaro se desmayaba cada 2 por 3. Yo también. O sea, primero que leyeron cualquier lectura en la primera lectura. Segundo, el salmo, en vez de leer el salmo, cantaron "Hay ángeles volando en este lugar". Después, no. Yo cuando no había segunda lectura. Después, que más el Gloria. El Gloria, no. Sí, cantaron. O sea, uno ve cada atrocidad, pero lo importante. La misa de domingo. Sí. Fue tremendo, pero claro, y después nos enteramos que esa parroquia tiene toda una historia de un párroco que hizo estragos en la liturgia y que ni siquiera nunca se va de la parroquia. Entonces, por más de que venga otro párroco, él siempre queda de vicario y siempre hay esas confrontaciones porque el párroco quiere arreglar la situación, pero el otro tiene su seguidilla, ¿no? Su fan que siguen con su uso y costumbre. Y que son los que o sea, y que encima son los que predisponen su tiempo, entonces, ¿qué le va a criticar? Son dueños de la parroquia. Pero bueno, esas cosas son las que nosotros tenemos que salvar y ver qué es lo que nosotros podemos hacer bien y lo otro, y bueno, somos humanos, así que errores siempre hay, ¿sí? Hay que tratar de hacer lo que es ordenadamente posible y lo otro, bueno, estar también abierto porque no vamos a agarrarnos una depresión o una úlcera por cada error litúrgico que veamos. Acá, vieron que acá en el santuario tenemos la misa radial los domingos. Y la misa radial, las intenciones se anota 2 días nomás, de martes a jueves. Después no se anota más. Vos te levantás a la mañana, a las 7:30 hasta las 8 están leyendo todos los parajes, pueblos, provincias de toda la Argentina. Y esa misa radial tiene un costo para que te nombre. Ahí solucionando el problema de las intenciones. Si querés aparecer en la misa radial con tus intenciones, tiene un precio. Yo en la Merced hace mucho no anoto intenciones porque cobraban por, no sé, por santo te cobraban 50 pesos. Entonces ahí vos te ibas y no sé, te va las ganas. Inconsciente. Sí, te va las ganas de anotar. Había anotado como 10 y bueno, yo creí confiado y fue en ese no, tenés que pagar tanto. No, dame nomás. Y otra ya no va. Y otra cosa. Hermana. Sí. Aquí Lautaro, otra acotación, las misas de la parroquia de la Merced de Corrientes, que llega a toda la provincia. Eso es una costumbre de muchísimos años,
que el que se va a anotar una misa radial sabe que tiene un costo a pesar de que es Claro. comunitario. Pero la hermana Mercedes bien acotaba lo que ocurre cuando se lee, aquí ocurre mucho eso en Gurukuyá, cuando se lee, ya está el horario de la misa acotado, hay sacerdotes que quieren empezar puntuales y se leen 5 de las misas anotadas y dicen el resto es solucionable. ¿Leen todo o no se lee nada? Que no todos, a pesar de que, como decía la hermana Mercedes, aclaró muy bien, la intención de la misa es otra, queda mal para muchas personas que se leen de otra y el resto no se lee y ahí vienen los reclamos. No es que el sacerdote de aquí se oponga a eso, él lo que dice es que con tiempo se vayan a leer esas intenciones. Claro, sí, sí, sí. Creo que se corresponde con los usos y costumbres. Mire, yo tengo más de 60 años y creo que me crié evangelizándome, convirtiéndome con la misa radial de la Merced. Todos sabemos que 7:25 de la mañana comienzan las lecturas y a las 8 en punto de la mañana está la Santa Misa. Fíjese, en tiempo de pandemia, si hay algo que todos necesitábamos escuchar, era la Misa de la Merced. Uno va al campo, a los lugares, como ocurre acá en Corrientes, donde no todos pueden acceder a una parroquia y no todas las capillas rurales tienen misa mensuales o seguidas, ¿sabe el valor que tiene participar en la misa radial de la Merced? Es algo valiosísimo. No, sí, eso seguro. Bueno, si nadie tiene más una acotación, yo voy a dar unos tips para terminar. ¿Sí? Gracias, hermana. No, por favor. Entonces, algunos consejos para tener en cuenta, ¿sí? Lo primero al hacer el guión es ponerse en contacto con el sacerdote y preguntarle si va a haber algún acontecimiento especial, ¿sí? Dentro de la celebración, como puede ser bautismo, como puede ser matrimonio, como si puede ser misas especiales que son encargadas, ¿sí? Que ahí, como decía la hermana Mercedes, colocarlo en la moción de entrada, ¿sí? Después, ponerse a meditar previamente, ¿sí? Las palabras de las lecturas y el evangelio de ese día para saber cómo armar el guión o a qué darle énfasis. Como decíamos anteriormente, que eso lo tienen que saber de memoria, los ciclos litúrgicos, las partes de las misas, para poder acompañar. Porque es verdad, como dice la hermana Mercedes, en algunos lugares la gente no habla. Entonces, en ese momento, el que realiza el guión tiene que ir acompañando las respuestas, ¿sí? Diciendo el amén, diciendo las oraciones, acompañando continuamente para que el pueblo sepa qué decir. Previamente elegir a los lectores y fijarse que el leccionario, la cintita del leccionario esté en el lugar correcto. Por más que la persona sepa leer bien y proclamar bien las lecturas, ir con ella al ambón y mostrarle lo que tiene que decir, porque hay momentos en los que la persona dice salmo responsorial, no tiene que decir salmo responsorial, tiene que directamente leer, ¿sí? La antífona del salmo, o primera lectura de la carta, como primera lectura del profeta Ezequiel, y ahí comenzar a leer. Porque hay algunos que dicen, lectura del profeta Ezequiel, capítulo 4, no sé qué, y leen esa parte que no tienen que leerla. Entonces, siempre subir al ambón y mostrarle dónde está ubicada la lectura y recordarle lo que tiene que decir. Eso es importante.
Después redactar bien las mociones, que tengan lo necesario, como dijimos, que sean breves, que sean simples, ¿sí? Ahora, si es una misa importante, extenderse un poquito más, pero no tiene que pasarse más de un párrafo la moción de entrada, ¿sí? Tratemos de no cansar al pueblo de Dios. Tener en cuenta, sí, la cantidad de las preces, del momento de las oraciones de los fieles, ¿sí? Que correspondan al momento que está viviendo la comunidad. Por ejemplo, por el Papa. Bueno, si sabemos que el Papa está haciendo su visita canónica a un lugar especial y que pidió oraciones, bueno, mencionar eso. Por eso es que tiene que tener, ubicarse en el contexto que está viviendo el Papa o los obispos, si hay algo importante dentro de la diócesis, por lo que se pide rezar, qué sé yo. Eso es importante también incluirlo. O en la comunidad, ¿no? Si una persona de la comunidad está enferma o si hay una situación especial en la comunidad, también agregarlo. ¿Sí? Y después también si tengo alguna duda o algo, consultar con el párroco. ¿Sí? Consultar con el párroco. Y si algunas misas son muy importantes, por ejemplo, vamos a tener bautismos, matrimonios, confirmaciones dentro de la misa, renovación de votos, qué sé yo, una misa de 15, algo especial, lo importante sería conseguir un ceremonieri, ¿sí? O una persona que esté y que sepa bien los pasos de esas celebraciones especiales, que pueda ayudarme a que no tengamos un desorden en el altar. ¿Sí? Eso es importante, muy importante, que puede ser un diácono, ¿no? Que puede ser una persona que sepa mucho de liturgia, ¿sí? Y quiera ayudarnos, ¿sí? Es importante pedir esa ayuda. ¿Sí? Por ejemplo, cuando estuvimos con los votos de la hermana Romina, yo conseguí un diácono que me hizo de ceremonieri y que me ayudó e indicó todos los pasos en el altar a las personas, ¿sí? O igual cuando hay una misa de matrimonio, ¿sí? Cuando esa persona se acerca hacia las personas que van a participar y les muestra, les indica los pasos que tienen que dar en el altar, le pasa al sacerdote, por ejemplo, en el momento que van a hacer los bautismos, las confirmaciones, va pasando los óleos, va indicando qué paso va siguiendo, ¿sí? Eso ayuda mucho cuando son celebraciones especiales, ¿sí? Tener aparte del guión, ¿sí? Bien hecho y todo, que el guionista busque una persona que ayude en la celebración, ¿sí? Porque a veces tenemos el sacristán que solamente ayuda a pasar el agua, el vino, ayuda en el altar únicamente, pero a veces nos falta eso de unir toda la celebración y que tenga una armonía y que eso nos pueda ayudar otra persona, ¿sí? Buscar eso que es importante. Vuelvo con respecto a los lectores, que lean bien, que proclamen bien, que sean lentos, que practiquen en el momento de hacer la lectura, ¿sí? Y bueno, y después lo último es predisponer siempre, ¿no? El corazón, ¿sí? Para vivir este servicio con alegría, ¿sí? Y no cada vez que uno diga, uy, me toca preparar un guión litúrgico, venga una catástrofe, ¿sí? Sea todo un drama, sino que animarse, ir haciendo paso a paso, ¿sí? Esta tarea, ¿sí? Con armonía y tener en cuenta que se trabaja en cooperación, como dijimos, con el sacristán, con el ministerio de música, con el sacerdote, ¿sí? Y ante cualquier duda, preguntar, ¿sí? Eso es muy importante. Preguntar y sacarse las dudas. Bueno, hasta aquí todo lo que yo tenía para brindarles. Espero que les haya ayudado, ¿sí? Como dijo la hermana, no es que hay mucho material, sí hay guiones ya hechos y resueltos que no pueden salvar, pero como dijo también Lautaro, hay que adecuar esos guiones a la realidad de la comunidad.
Bueno, te agradecemos mucho, hermana Noelia, tu dedicación, la preparación que hiciste para acompañarnos en estos temas, con tantas resonancias que hubo, nos damos cuenta que, bueno, que fue muy apropiado, que había muchas cosas para comentar y preguntarte. Y bueno, como conclusión de este encuentro, nos gustaría sacarnos una foto, así que nos podemos acercar a la cámara, todos los que estamos presentes, y voy a sacar la foto del encuentro y después la compartimos. Acá en Buenos Aires nos vamos a muchar, todos alrededor de la cámara, fíjense que... ¿Cuántos participantes? Ahí aparecemos todos. Elvira, si puede también poner su carita, que veamos a través de la cámara. Elvira está sin video. Él la tiene sin video. Bueno, saludamos todos. Muchas gracias.